El 10 de junio de 2011, Colombia dio un paso histórico al contar con una ley diseñada exclusivamente para devolverles a millones de víctimas sus derechos y la dignidad arrebatada por los violentos. Hoy, cuando se cumple un año de este gran logro, el reto es conseguir que todos los colombianos, víctimas, victimarios y sociedad civil, estén dispuestos a vivir en un país reconciliado y en paz. No nos invitaron a ser parte de la guerra, pero ahí estamos, poniendo nuestros muertos, poniendo nuestros desaparecidos, poniendo nuestras tierras solas, madres, cabezas de familia levantando un poco de muchachitos. Las víctimas reconstruyan sus propios proyectos de vida. Esa es la columna vertebral de la ley. Por primera vez en la historia del país, saldar una deuda moral con las víctimas del conflicto armado se convirtió en la prioridad de un gobierno. Y dejar firmado sobre piedra un compromiso profundo e irrevocable de la sociedad colombiana con nuestras víctimas. Empieza la década de las víctimas. Este sueño comenzó con la voluntad política de crear una ley dedicada exclusivamente a cerrar una brecha de injusticias con quienes han vivido en carne propia el dolor de la guerra. Ni quiero recordar esas tierras. Nos desplazaron, nos dejaron 3 horas para poder salir. ¿Qué recoge usted 3 horas? Con pipetas nos acabaron 3 cuadras a la redonda. Fue así como se logró elaborar una propuesta realista y justa con las voces de las víctimas de todo el país, recorriendo las regiones, escuchando las sugerencias de quienes antes estaban en el silencio. Usted no sabe lo que significa un abrazo cuando hay un momento de dolor, o poder hablar, o poder llorar, poder desahogar ese corazón que está tan lleno de tristeza. Eso es súper importante para una comunidad. La comunidad internacional hizo posible que se abrieran los espacios para fomentar la discusión y la participación de la sociedad civil en la construcción de esta norma. Y no fue fácil el trámite de este proyecto en el Congreso, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Arduos y extensos debates se libraron para obtener como resultado la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tras su sanción, se dio inicio al proceso de reglamentación de la ley por parte del gobierno y se abrieron nuevos espacios de concertación y diálogo con las comunidades afrodescendientes, indígenas y gitanas. El Ministerio de Justicia ha sido pieza fundamental en el proceso de poner en marcha lo que se dispuso en la Ley de Víctimas que cumple un año de su sanción. Y lo ha hecho, entre otras cosas, porque tiene perfectamente claro que es de los compromisos cardinales del Gobierno Nacional, la causa de las víctimas de nuestro conflicto de muchos años. Hemos estado participando, uno, en las tareas de preparación de los decretos que deben reglamentar y han ido reglamentando la Ley de Víctimas. 2, en la elaboración de unas bases de datos de los desmovilizados, una base de datos sumamente confiable que debe servir para efectos de que se conviertan en realidad aquellas palabras de verdad, justicia, reparación y consecución de no repetición de lo que ocurrió. De manera que es fundamental conseguir de los desmovilizados, que fueron en buena medida los victimarios, que ellos cumplan con lo que a ellos les corresponde. Porque tenemos además que volver por los fueros de la cordialidad y del entendimiento entre los colombianos, del entendimiento entre víctimas y victimarios, a ver si conseguimos por ese camino el perdón, que no el olvido. El reto ahora es hacer valer la voz de millones de colombianos y poner en marcha una puerta de entrada ágil y digna para las personas que buscan la restitución integral de sus derechos, porque empezó la década de las víctimas. Hola. Hola. Solo quiero que conozca los derechos que tenemos las víctimas del conflicto armado. Pon atención. Tienen derecho
derecho a que les devuelvan sus tierras. Tienes derecho a rehabilitarte físicamente y a sanar tus miedos. Tienes derecho a una ayuda económica por lo que sufriste. Tienen derecho a la educación y sus hijos también. Tienen derecho a que los atiendan primero en clínicas y hospitales. Tienes derecho a no olvidar. Ya que el país recuerde a los que ya no están. Tienes derecho a saber la verdad. Y nada ni nadie tiene derecho a quitarnos nuestros derechos. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevictimas.gov.co